Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Psicología en Diálogo. Yo soy la psicóloga Andrea Damián y es un gusto para mí acompañarte el día de hoy en un podcast tan importante como este que lleva por título Juntos en el proceso, afrontando el diagnóstico con amor. Antes de empezar, quiero agradecerte que nos acompañes, que me estés viendo y espero que este podcast sea de ayuda para ti y para tu familia. Este podcast va dirigido principalmente para comprender y entender qué es lo que podemos hacer al vernos ante una situación de crisis familiar donde nos llega un diagnóstico no esperado. Efectivamente, como tal, no buscamos que nos lleguen los diagnósticos, sin embargo, es cómo afrontarlo, cómo trabajarlo en familia y acompañarnos precisamente desde el cariño, la empatía, el respeto y recordando que la familia es un sistema que se mueve junto. Entonces, vamos a empezar a trabajar este tema en este capítulo. Am, Recibir un diagnóstico como cáncer o alguna discapacidad intelectual, diabetes, o recibir algún diagnóstico en general siempre va a traer y va a conllevar afrontar la emoción del shock, la tristeza, puede generar incertidumbre, miedos, escenarios catastróficos, podemos enfrentar incluso enojo. Entonces, esto no solamente sucede en la persona que está recibiendo el diagnóstico. Recibir el diagnóstico va a mover precisamente a toda la familia y a quienes estén con él o con esta persona. En este episodio va a ser muy importante para mí que ustedes sepan que no están solos. Ustedes quienes están recibiendo el diagnóstico y ustedes familias quienes están acompañando a su ser querido ante esta situación de diagnóstico, quiero que sepan que no están solos. Esto de enfrentar o afrontar un diagnóstico es todo un proceso, principalmente cuando se vive en familia. Pues lo importante es destacar precisamente el amor, el acompañamiento, la comunicación, y justamente esto puede ayudar a que sean herramientas que permitan afrontarlo de una forma favorable para todos ustedes y que les van a dar justamente la pauta para poder ir sanando también incluso el duelo de recibir el diagnóstico. Mm, por lo general, cuando una familia recibe el diagnóstico, cuando nos llega un familiar y comparte el resultado obtenido ante alguna prueba de laboratorio, ante algún estudio, si ya tenía días sintiéndose un poquito mal. Cuando empiezan a presentarse estas situaciones, es común que la familia pueda experimentar reacciones como shock, incredulidad, tristeza, miedo, enojo, culpa, se pueden sentir confundidos, entramos en una etapa de negación porque pues muchas veces es esta parte del duelo que se manifiesta y que nos lleva a tomarnos nuestro tiempo precisamente para poder asimilar el diagnóstico y poderle dar como ese espacio en la familia. Asimismo, también muchas veces llegan emociones como esperanza, empezamos a buscar soluciones, somos personas que pueden llegar a tener estas propuestas de podemos implementar plan A, plan B, plan C. Cada familia va a reaccionar de una forma diferente y esto va a ser parte clave y fundamental del proceso, porque estas respuestas van a poder marcar un camino que se va a poder seguir en conjunto y que les va a permitir precisamente el poder acompañarse y el poder comunicarse. Como les decía hace un momento, la comunicación va a ser clave para este proceso que se va a enfrentar y es ese vínculo el que se tiene que cuidar. Recordemos que justamente van a moverse las dinámicas familiares. Si había una rutina preestablecida, si es una familia nuclear que está compuesta por papá, mamá, hijos, o es una familia que está extendida y que comparten un espacio, que son abuelitos, tíos, tíos, primos, hijos, hermanos, etcétera. Toda esta vida cotidiana que la familia ya tiene se va a ver modificada
y entonces vamos a tener que implementar nuevas estrategias porque llega el diagnóstico y entonces muy probablemente lo que se tenga que buscar o lo que se va a resolver de inmediato o lo que muchas veces ocurre es que aparece el cuidador primario, la persona que tiene la disponibilidad, que tiene la intención, no que solamente él lo tenga o esta persona lo tenga, sino que es la persona con quien puede existir un poco más de comunicación hacia la persona que está recibiendo el diagnóstico o en este caso también el paciente. Y entonces el cuidador primario va a jugar un papel súper importante dentro de la familia. Va a ser quien esté comunicando constantemente los avances, quien esté acompañando a citas médicas, quien esté acompañando a revisiones, quien se encargue de revisar que el medicamento esté completo, que se sigan las instrucciones del médico especialista. Y todo esto va a mover la dinámica de la familia porque de algún modo designar o tomar este rol va a implicar diálogos que pueden llegar a ser un poco complicados y que por supuesto la familia no está lista para sostener o para mantener. En este caso también van a moverse las rutinas, porque si era una persona o si es una persona que quien toma el rol, que jugaba un rol también fundamental en casa, como ser la persona que está cumpliendo el rol de proveedor o proveedora, o que también está apoyando en casa con las tareas, que tiene diligencias en casa también, se va a ver sí, desplazadas un poco las otras actividades y es aquí donde lo importante es que los cuidadores primarios y que la familia, el sistema completo, puedan establecer acuerdos. De esto hablaremos un poquito más adelante. Precisamente también van a venirse los ajustes económicos. Esto lo vamos a ir complementando poco a poco porque así como necesitamos hablar del cuidador primario, vamos a hablar también del ajuste económico que va a venir a mover mucho el equilibrio que estaba existiendo en la familia y que muchas veces llega el caso donde no se ven opciones viables para sustentar las necesidades, ya sea del hogar, ya sea del paciente, ya sea del sistema. Entonces, son varias situaciones las que se van a presentar. Precisamente también todo esto suele generar y desencadenar estrés familiar y es una cadenita que va creciendo porque de algún modo en la parte emocional se van a presentar también sentimientos de irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, sobre todo si, por ejemplo, conforme va avanzando el tratamiento y el proceso, pues se ven que los resultados no están llegando a las metas o a lo que se estaba em, esperando, no se cumplen las expectativas, entonces es ahí donde vamos a tener que implementar más técnicas que, insisto, más adelante les compartiré. Y por otro lado, también puede llegar a suceder que esto también conlleve a buscar apoyo externo, porque pues es algo que va como les decía, va a mover muchas cosas para la familia y que también van a implicar que la dinámica necesite a otras personas. En una parte familiar donde todos ya tenían un rol, donde todos ya tenían una rutina, donde los hijos iban lunes, miércoles y viernes a ciertos talleres y papá y mamá cubrían otros días con otras actividades y tenían las actividades de familia, etcétera. En un esquema como ese, lo importante es que justamente al moverse la dinámica y al recibir el diagnóstico, todo esto se va a modificar porque entonces los pequeños ya no van a poder asistir lunes, miércoles y viernes al taller, el esquema de los papás no va a poder cubrir como sus otras actividades y es importante ahí cuando viene y es cuando llega también el apoyo externo. Mm, Aquí, esta parte de lo que viene después de recibir el diagnóstico, se va a convertir precisamente en un proceso de adaptación, donde lo que va a suceder es que la familia va a buscar generar estrategias, como les decía, muchas veces se pueden enfocar como a resolver, se van a mover los roles, y van a enfocarse en soluciones que sean viables porque la respuesta natural o inmediata
es necesitamos resolver esta situación que está aquí. Entonces, a partir de eso es como la familia se mueve y es como se van a ir adaptando y esto va a tomar un tiempo en lo que se vuelve, entre comillas, a lo que ya estaba un poco más establecido y en lo que también la familia encuentra precisamente el rol del cuidador primario, las rutinas de las visitas a los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder trabajar todo esto, yo lo que les traigo el día de hoy son estrategias que les van a poder brindar a sus familias y que ustedes también van a poder manejar de una forma muy empática y consciente, contemplando también que precisamente el diagnóstico no viene a ser precisamente un enemigo, sino que efectivamente va a mover todo lo que está alrededor. Sin embargo, la familia a través de sus estrategias de comunicación, su asertividad, su empatía, su tolerancia a la frustración, poder hablar libremente de sus emociones, que puedan establecer acuerdos, todo esto va a ayudar a que el proceso sea más llevadero y que por lo tanto puedan gestionar de forma favorable para todos la nueva realidad que va a vivir esa familia. Entonces, como estrategia número uno y encaminándonos también un poquito al tema de la comunicación, va a ser importantísimo que se hable con honestidad y con claridad, evitar ocultar información importante, porque si bien es cierto que a lo mejor el paciente puede estar en proceso de recibir noticias negativas constantemente, pues es importante que no se le oculte nada ni al paciente ni a la familia, por lo que el cuidador primario tiene un rol muy importante que cubrir, porque por un lado está acompañando al paciente a sus consultas y probablemente justamente se presenten estas noticias que son preocupantes, que generan angustia. Entonces va a ser súper importante que el cuidador primario tenga muy claro que su papel sí es fundamental para que la familia pueda desempeñarse lo mejor posible en cuanto a la comunicación. Si el doctor realiza un diagnóstico y a partir de eso realiza sugerencias y a partir de eso después se determinan más instrucciones, indicaciones, el papel del cuidador primario también implica que el esquema esté como tal completo. ¿A qué me refiero con completo? A que la familia tenga eh, toda esta, toda esta atención y estos cuidados a situaciones que son fundamentales y que pueden apoyar precisamente a la experiencia del paciente, no porque sea una situación favorable o desfavorable, sino porque al final del día, para que el paciente pueda recibir el apoyo que se necesita de todo el esquema, pues es importante que exista esta comunicación clara. Hay indicaciones que preocupan, hay indicaciones que dan miedo, a veces hasta los pronósticos, por ejemplo, el hecho de tener un pronóstico reservado puede llevarnos a tronarnos los dedos y a estar pensando constantemente en el futuro y despertar esta emoción de ansiedad, angustia, estrés, preocupación, distracción en el trabajo. Entonces, es importante justamente que todo se vaya llevando de forma clara, precisa y que, pues sí, al final afrontar este diagnóstico va a mover muchas cosas, pero que también va a ser muy importante que todos estemos dentro del sistema en el mismo entendido, que tengamos la misma información para de esa manera poder, poder trabajarlo. Y también se tiene que usar información adecuada a la edad, porque los diagnósticos nos pueden llegar en cualquier momento. Puede pasarnos siendo adultos jóvenes, adultos de la tercera edad, niños, adolescentes. Entonces sí va a ser muy importante que todo esto se vaya trabajando de acuerdo a la edad, a la etapa del desarrollo y también si hay algo que yo no entiendo, darnos como el chance de buscarlo y pues informarnos, porque esa es la parte importante, que todos tengamos información. Recordemos, una parte importantísima es la información es poder. Entonces, en este sentido, dentro de este tema, el estar todos informados de lo que se requiere para los cuidados, para la atención, para el seguimiento de las indicaciones del médico, para la comunicación en familia, todo, 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 todo va a estar basado en la información. Y al estar ocultando información, pues podemos limitar precisamente este poder contribuir al beneficio del paciente.
Es muy viable y es muy válido permitir preguntas de las personas que no están comprendiendo totalmente, y esto lo complemento con el punto anterior, porque pues es un diagnóstico, no se está trabajando algo que sea sencillo. Abordar un diagnóstico pues muchas veces duele, muchas veces lastima. Entonces, por supuesto que para la persona que está recibiendo el diagnóstico es una situación importante, y también muchas veces toma tiempo que esta situación, al irse trabajando poco a poco, pues permita o dé espacio a preguntas. Es importante respetar precisamente esos procesos, pero también es importante dar pie y oportunidad a que las preguntas existan para que justamente la comunicación se vea como clara y dentro de lo más empático posible. Esa es la palabra. La palabra de la empatía va a ser la empatía va a ser aquí un as fundamental para el trabajo de la familia y que nos va a permitir gestionar adecuadamente todo el proceso de afrontar, de poder acompañar en este diagnóstico. Así como también en la escucha activa, que también va a ir sin juicio, que va a ir sin criticar y que va a permitir también la expresión de emociones. Entonces, recordemos que la comunicación va a reducir el miedo y va a fortalecer precisamente la confianza. Mm, Esto como encaminado a las estrategias de la comunicación. Por otro lado, vamos a hablar precisamente de las emociones y de lo importante que es validarlas. Recordemos que antes de ser pacientes, antes de ser hermanos, antes de ser hijos, antes de ser cualquier rol que se cumpla en el sistema familiar, somos personas. Y aquí una cuestión muy importante es que para todas las familias que están viendo este video, es válido que llores, es válido que te preocupes, es válido que sientas angustia y que te preocupe el futuro del diagnóstico que estás recibiendo, tanto si eres el paciente como si eres el familiar. Te acompaño en este proceso de recibir el diagnóstico y aquí estamos recordando, haciendo un pequeño paréntesis, en Psicólogos Grupo Guía estaremos aquí para ti, para poderte acompañar en todo este proceso de afrontar y recibir un diagnóstico que está moviendo tus emociones. Y desde aquí, con todo el corazón del mundo en las manos, te digo, es válido que llores. Es válido que sientas miedo, es válido que estés angustiado, es válido que estés estresado, es válido que estés teniendo una mezcla de sentimientos porque pues los diagnósticos, como mencioné al principio, nos llegan sin avisar. No tenemos como esta preparación. Entonces aquí es importante que des espacio y des lugar a tus emociones y que no las minimices. Aquí yo te invito también a usar otras palabras para poder solidificar esto, y en lugar de utilizar frases como todo va a estar bien, todo va a salir bien, este, ocupemos frases como entiendo que sientas miedo, es muy normal y es válido que lo sientas. Esto nos va a permitir precisamente el acompañamiento y empatizar mucho, porque todos están pasando, sí, por la misma situación, desde diferentes perspectivas. Entonces, es buscar la manera en la que las emociones se puedan ver tal cual como fortalecidas, validadas, y que esto les permita precisamente complementar el primer punto, que es la comunicación. Por otro lado, un tema importante que estábamos mencionando hace un momento era el tema de las rutinas y cómo esto se va modificando. Y es importante que lo hablemos porque va a haber un momento en el que probablemente mientras están recibiendo los diagnósticos, mientras se está adaptando en casa, hablando, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas, a veces se necesita adaptar un espacio en casa para la atención del paciente. Entonces, en lo que se está llevando a cabo todo este proceso, por supuesto que las rutinas, como les mencionaba hace un momento, en el proceso de adaptación, van a verse un poco interrumpidas. Entonces, aquí una estrategia clave es poder mantener las rutinas cuando sea posible. Em, las rutinas nos van a ayudar a entrar en un espacio que nos dé seguridad, que nos da estabilidad, que nos apoya con esta sensación del control.
Y, por ejemplo, ¿cómo podemos mantenerlas? A lo mejor hablando del taller, ¿no? De los pequeños de los lunes, miércoles y viernes. A lo mejor ese taller por un tiempo se va a ver interrumpido, pero ¿cómo puedo establecer una rutina nueva? Estableciendo horarios para comer, estableciendo horarios para el sueño, proponer actividades familiares que fortalezcan precisamente esta comunicación y que den espacio también a la expresión emocional. También, por ejemplo, tener la parte de académica, la parte del trabajo, eso es lo que se puede llegar a mantener mientras se está atravesando por este proceso de adaptación, por este momento de se están moviendo situaciones en casa. Sin embargo, tener un horario fijo para la comida, asistir a la escuela, asistir al trabajo, tener dinámicas cada cierto tiempo en la semana, esto es lo que nos va a ayudar a que sea más llevadero y que precisamente podamos tener una convivencia cada vez más cercana, empática y que justamente va a ir fortaleciendo todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente. También es importante que, por ejemplo, hablando de las actividades en familia, muchas veces es una propuesta de la familia misma el poder abrir el espacio para las preguntas. Y ante estas preguntas muchas veces no tenemos información. Te entiendo, es válido que de repente ante un diagnóstico no tengas toda la información. Sin embargo, tampoco vamos a caernos en el espacio de no tener información. Por supuesto que por cariño, por empatía, por amor a tu familiar o por amor a la familia, vas a buscar información que sea confiable y que te ayude a resolver las dudas de la persona que está realizando las dudas. Porque comentábamos hace un momento que van a ser dudas de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa, etcétera. Entonces, aquí va a ser súper importante que te asesores con profesionistas de salud, que tengas el poder discernir la información, evitar información que sea alarmista o que tenga como contenido que pueda ser alarmante, redundando un poco. También, por ejemplo, con el especialista hablar de las dudas médicas que se tengan y esto va a ser con la finalidad de que puedas comprender el diagnóstico. Todo este proceso de información que vamos a hacer, de investigar de qué se trata, acudir con el especialista, saber cuáles son los procedimientos que son necesarios, hablando en este sentido de enfermedades crónico-degenerativas, o por ejemplo, qué estrategias puedo utilizar yo hablando de alguna situación como incluso un déficit de atención, una depresión, ansiedad, algún trastorno por algún consumo de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va a ir ligado a que tú puedas ir acompañado, acompañada de un especialista que te pueda dar información verídica, fundamentada en algo que esté comprobado y por supuesto que también te dé como la libertad de expresar tus preguntas libremente. Entonces, es algo muy importante tener en mente que la información justamente va a reducir la incertidumbre y que va a ayudar a aterrizar cada vez más los escenarios más catastróficos que nos pudiéramos estar generando al momento de recibir un diagnóstico. Y por otro lado, hablando de esta parte del pedir apoyo, va a ser muy importante que lo podamos pedir y que se pueda aceptar. Esto tanto para la parte del paciente como para la parte de la familia. Es importante que en todo el esquema y en el sistema familiar ustedes tengan en claro que no es necesario que lo hagan todos solos. A veces, el afrontar un diagnóstico, les digo, tanto de un tema crónico degenerativo como un diagnóstico en cuanto a la salud mental, cualquier tipo de diagnóstico mueve, influye en la familia. Entonces, familias, yo sé que ustedes son sistemas muy fuertes, yo sé que es una situación que nos lleva incluso a sentir que es una prueba, ¿no? Sin embargo, algo que también es muy válido para todos ustedes es que no están solos. Entiendo que en muchas ocasiones hay motivos por los cuales es difícil pedir ayuda, sin embargo es válido que lo hagan. ¿Y de quiénes se pueden apoyar? Se pueden apoyar de la familia extensa o de otros miembros de la familia, se pueden apoyar de amigos,
profesionales de la salud competentes al área correspondiente. Está el apoyo de la parte psicológica, hay grupos de apoyo, hay muchas formas de obtener ayuda. Por eso aquí es importante destacar que pedir ayuda no es un sinónimo de debilidad, sino es una forma de cuidarse en conjunto, porque todos ustedes se están cuidando. Y al estarse cuidando todos, pues por supuesto que muchas veces es un poco más complicado poderse atender entre todos. Necesitamos a las otras personas. Entonces, es muy válido que pidan ayuda y es súper importante que lo hagan. Por otro lado, en cuanto al cuidar al cuidador, hablábamos al inicio de este podcast precisamente del cuidador primario, que es esta persona que va a asumir el rol que es acompañamiento para el paciente y acompañamiento para la familia. El cuidador primario va a ser este vínculo entre médico, familia, paciente y que va a tener una responsabilidad muy grande. Entonces, para todas estas familias que sé que pueden estar atravesando por un proceso de este estilo. Y si eres cuidador primario, para cuidar hay que cuidarse. ¿Y cómo puede apoyarnos la familia? Establecer descansos, espacios personales, en qué momento pueden rolar estos acompañamientos a las citas con el especialista. Por ejemplo, muchas veces el cuidador primario es quien también está a cargo de casa y muchas veces quien está cubriendo este rol de cuidador primario se ve muy limitado en cuanto a tengo que atender esta situación con el paciente o en este caso con la persona a quien estoy cuidando y al mismo tiempo tengo que atender casa. Entonces, para mis familias que están ahí juntas, unidas, buscan estrategias para organización. Entiendo que muchas veces estos roles se presentan en etapas muy complicadas porque tanto puede ser en la infancia como puede ser en la adolescencia, donde probablemente el resto de la familia sean precisamente chicos, muy chicos. Sin embargo, el ayudarles a entender les va a ayudar también a que ellos puedan ayudar, valga la redundancia. Entonces, aquí va a ser importantísimo que sí se le pueda proporcionar apoyo emocional, que se le pueda dar el reconocimiento, que él también tenga, o este cuidador primario o esta cuidadora primaria tenga este espacio para sí mismo que le permita cuidarse y que al mismo tiempo pueda extender este cuidado para con los demás. Entonces, justo lo primero que hay que destacar es que para poder cuidar a alguien es importante cuidarnos a nosotros mismos. Y parte de lo que vamos a ir como precisamente trabajando y lo que estamos encaminando en este momento es fortalecer los vínculos familiares. Esto pueden ser actividades simples que pueden parecer como muy sencillas, pero que van a poner granitos de arena para poder trabajar en conjunto y en equipo. El comer juntos, platicar, el tener contacto físico y abrazarse, poder compartir momentos significativos, celebrar estos pequeños logros, todo eso es lo que va a hacer que la familia pueda tener presente que el amor y la conexión familiar son justamente esta parte, esta herramienta poderosísima que va a hacer la resiliencia. Todo esto es lo que los va a hacer muy resilientes. Y se trata precisamente de poderle dar este seguimiento a este proceso. Ahora, comprendo y retomamos el punto de familias con miembros un poco más jóvenes. ¿Qué se puede hacer con ellos si es que hay niños o adolescentes en casa? Pues es muy importante que en las familias se sepa qué es lo que está pasando, ¿no? En estos primeros puntos yo hablaba del no ocultar información, es hacerlos conscientes, mas no precisamente del todo responsables si es que no son pacientes, es hacerlos conscientes, mas no precisamente hacerlos sentir culpables si es que son em, si es que son el paciente, ¿no? Entonces, primero es informar precisamente directamente y con mucho tacto qué es lo que está pasando.
Principalmente si son niños. Cuando son niños, ellos se dan cuenta de que algo está pasando en la familia y lo perciben desde el cómo hablan, cómo actúan, los rasgos de su cara, cómo son sus expresiones, cómo es el tono de voz. Les mencionaba hace un momento que hay un periodo de irritabilidad y entonces mientras está este proceso de adaptación, a lo mejor algo pasa que genera irritabilidad y entonces los chicos se dan cuenta de que mamá se enojó, papá se enojó, están gritando, mi tío está preocupado, veo a mi familia llorar, pero no sé qué está pasando. Entonces, principalmente para los niños, una parte importante va a ser poderles explicar todo el panorama, evidentemente, como lo comentaba hace un momento, de acuerdo a la edad. Y por otro lado, sí es muy importante evitar que se sientan ignorados o desplazados, porque muchas veces al tener una situación de salud en la familia puede llevar a que pues justo las actividades se vean como reestructuradas. Entonces en este proceso de adaptación algo que sí se tiene que tener muy en mente es que darles atención también nos va a ayudar para que ellos puedan apoyar. No se trata de, no los vamos a cuidar escondiéndoles las cosas, los vamos a cuidar haciéndolos conscientes y haciéndolos partícipes, porque muchas veces sí preocupa el cómo van a reaccionar, pero muchas veces reaccionan desde el desconocimiento. Si nunca se les informa que hay una situación de salud, es más viable que ellos entren en situaciones de ansiedad, depresión, estrés, porque están adivinando constantemente que algo está pasando. Entonces, plantearlo todo de acuerdo a la etapa y que esto mismo pues permita darles atención, tiempo y que también ellos puedan expresar emociones, porque por supuesto, si hay un familiar enfermo, claro que va a doler y les va a doler muchísimo. Van a sentir esa tristeza porque probablemente si son niños no van a entender del todo, pero van a darse cuenta de que algo está pasando. Y si son adolescentes, está esta etapa donde hay vínculos tan fuertes y tan significativos que no saben cómo manejarlo, cómo gestionarlo. Entonces, hablar de las emociones y abrir este espacio en casa va a ayudar a que para ellos sea más llevadero, y también incluirlos en el proceso. Ellos también merecen esta parte del ser escuchados, que alguien les aclare sus dudas, que alguien les explique qué es lo que está pasando, estar enterados de cuándo son las visitas al médico, saber por qué están yendo. Y muchas veces son los niños quienes reciben diagnósticos o los adolescentes. Entonces, si son ellos el paciente, es importantísimo que no les escondan nada, porque sí sabemos, y yo sé que para quien está recibiendo la noticia es doloroso y que para ellos también lo va a ser. Sin embargo, meterlos en una burbuja donde no tengan la información, más allá de protegerlos, los vulnera, porque no los hace conscientes de qué es lo que está pasando. Entonces, es importantísimo que lo tengamos presente. Y yo sé que este tema nos podría dar para mucho, mucho, mucho más. A mí me encantaría hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta parte porque son temas que justamente pueden llegar a ser necesarios y es necesario en cualquier momento estar eh, sí acompañados. Entonces, de nuevo, para todos ustedes que me están viendo, quiero agradecerles el que me hayan regalado estos minutos de su tiempo, que me hayan escuchado, que hayan llegado hasta aquí conmigo en estos minutitos que nos quedan del podcast. Y aquí yo quiero que me imaginen tomándolos de la mano y recordarles que recibir un diagnóstico sí es uno de los momentos más difíciles para cualquier familia que lo atraviese. Y también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer vínculos, para crecer, para hacer una familia más fuerte. No se trata de ser fuertes todo el tiempo, se trata de estar en compañía, apoyándose desde el amor, desde la empatía, desde el respeto. Cada paso que ustedes den en este proceso de afrontar un diagnóstico va a ser un escaloncito más que se va a subir para el bienestar de la familia. Entonces, recordarles que ustedes no están solos, la clínica está para ustedes, tenemos nuestras redes sociales, Facebook Psicólogos Grupo Guía, Instagram Psicólogos Grupo Guía México y TikTok Mente en Armonía. Asimismo, también en nuestras redes van a encontrar nuestro número de WhatsApp por si es que ustedes
familias, o usted, paciente, usted, cuidador primario, usted, mamá, usted, papá, quien sea, están recibiendo un diagnóstico y no saben cómo trabajarlo, aquí estamos para ustedes y recordarles que van a tener el acompañamiento con mucho cariño, con mucha empatía y con mucho respeto también. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme y nos estaremos viendo en un próximo podcast. Bye.